Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy está en este programa Juan Carlos Claret. Qué gusto de tenerte de vuelta. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y como cada semana saludar también a quienes nos escuchan no solamente en Osorno, sino también en toda la provincia, pero particularmente a dos comunas entrañables como es Río Negro y Puerto Octay. Bueno, tú sumas San Pablo también. Así es, saludamos especialmente a Río Negro, Puerto Octay y San Pablo también, que nos escuchan a través de todas nuestras emisoras asociadas y también de paislobo.cl. Juan Carlos, me dijiste que me ibas a sorprender al aire, que íbamos a hablar algo del buen vivir, pero no tengo ninguna claridad para dónde vas, así que por favor, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. En efecto, mira, lo que yo les quiero compartir a través de estos micrófonos es la historia de Tachio Takata. Es un japonés. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque a partir de esta historia yo creo que podemos tener un anticipo de lo que un país que está en constante proceso de envejecimiento acelerado, y ¿Ya? ya el censo nos dirá en qué medida, pero es claro, digamos, que el país está envejeciendo, están muriendo más personas de las que nacen. Y también porque constantemente hablamos de derecho penal en los medios de comunicación, que la población carcelaria, que de hecho el ministro de Justicia ha estado en tela de juicio últimamente también respecto a qué hacer con las cárceles. Y en eso yo creo que es importante poner la pelota en la cancha y preguntarse qué es lo que está ocurriendo en otros países. Y es así donde encontré una historia cuyo caso es paradigmático y yo creo que puede ser un anticipo de qué es lo que como país podríamos estar enfrentando en poco tiempo, y también es un llamado de atención respecto a la sociedad que estamos construyendo. Y por eso quiero compartir con ustedes la historia de Tachio Takata. Esta persona es japonesa, y hace algunos años atrás cumplió los 60 años, ya podríamos decir que es adulto mayor. ¿Y qué es lo que ocurre? Teniendo una vida muy honorable, una vida intachable, a los 62 años Rocío cometió su primer delito. ¿Ya? Robó un sushi. Entonces Un uno podría sushi. ver un sushi, sí, robó un sushi. Entonces, robó el sushi, lo sancionaron, lo reprendieron y lo mandaron para la casa. Entonces, Para la casa. Tachio, para la casa, a la Ya, casa, así como, oiga, vaya y no delinca más. Sin ya, embargo, después esta persona reincidió. Ya no solamente robó un sushi, sino que además después hurtó una bicicleta. Entonces ya. le dijeron, mire, ya lo perdonamos una vez, así que ahora para la cárcel. Allá en Japón, el hurto, aunque sea pequeño, aunque sea por un lápiz, tiene pena de cárcel. Entonces ya habían hecho la vista gorda con el primer caso, con el segundo caso, se fue a prisión. Estuvo un año en prisión, producto de este hurto, Un año y por robarse una bicicleta. por robarse una bicicleta, Ya. sumándole también el sushi que se le Ah, había ya, porque era perdonado, digamos. reincidente. Era reincidente. Pero me Ya. vas a creer que después de un año en prisión, Tachio salió a la calle nuevamente y cometió otro delito, esta vez de mayor envergadura. Reincidió. ¿En qué sentido reincidió? Amenazó a un grupo de mujeres con un cuchillo. Así, va por el parque, había un grupo de amigas y este se acerca con un cuchillo tratando de no solamente espantarlas, sino que amenazando seria y creíblemente de que las iba a matar, es con un cuchillo. Él no Ya. estaba loco, pero sin embargo, cuando salió a la cárcel, o sea, salió a la calle desde la cárcel, él quiso cometer ese delito. La pregunta es, ¿qué motivaba a Tachio Takata a irse a prisión? Lo que está Ya. ocurriendo, Rocío, es que en Japón, desde el año 97 al menos, hay estadísticas que de toda la población penitenciaria, el 5% de esa población penitenciaria eran adultos mayores, el año 97. O sea, Sin estaba embargo, aburrido. el 5%. Ya. Sin embargo, a la actualidad, el 20% de la población penitenciaria es adulto mayor. O sea, pasamos del El 5 20%. al 20%. Uno Ya. podrá decir, bueno, es que la población ha envejecido, sobre todo en Japón, pero detrás de las motivaciones de la población adulto mayor y paradigmáticamente del caso de Tachio Takata, lo cierto es que uno no les alcanzaba con una pensión de 750.000 pesos chilenos, o sea, el equivalente, la pensión en Japón es de 750.000 pesos, mucho más que acá, digamos.
claro, la pensión promedio, pero aún así para los estándares de vida de un japonés no alcanza. Por otra parte, los centros de acogida, los asilos, tienen listas de espera, porque es tanta la población adulto mayor que la oferta no alcanza, por lo tanto hay que tener mucho, además es muy caro, entonces hay que tener muchos recursos y muchos institutos para poder ingresar a un centro, digamos, de adultos mayores. Y al mismo tiempo, en Japón, bueno, está pasando lo mismo que acá en Chile, respecto a que los hijos y nietos por distintas razones ya no viven, digamos, como una familia nuclear, sino que uno busca una casa que sea distinta a la de los padres. Y el tema es que también se ve esta situación de soledad en el que los abuelos ya no se sienten útiles, en el que el abuelo ya no se siente integrado a un barrio donde ya no están sus amigos de siempre, sino que son arrendatarios. Muchos de ellos, por ejemplo, en Latinoamérica son personas, poblaciones flotantes, porque muchas veces están marcados por la droga, entonces van moviéndose de allá y para acá. Y al punto de que la soledad en Japón ha hecho que en promedio las autoridades japonesas pillen 30.000 cadáveres al año, es decir, de abuelitos que se suicidan. Nosotros acá en Chile hemos empezado a conocer esa tendencia desde hace algunos años. No sé si ustedes recuerdan a estos adultos mayores que se suicidaron en conjunto, esta pareja de adultos mayores, porque ya se sentían solos e inútiles, y así. El tema es que en Japón esto ya no son casos excepcionales, sino que son 30.000 casos al año. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de la situación de Tachio Takata? No está más que el sentirse miembro de una comunidad en la población penitenciaria. No alcanzan los sueldos, perfecto, en la cárcel tengo comida gratis y tengo un techo gratis. Y al mismo tiempo no es solamente el no tener los ingresos, sino que me siento parte de otros adultos mayores donde yo por lo menos tengo un valor, tengo un significado, cosa que cuando salgo de la prisión no lo hallo. Por lo tanto, prefiero pasar mis últimos días en prisión antes que en la libertad. Eso es lo paradigmático y yo dije, oye, este caso yo quiero conversarlo porque es curioso, nosotros estamos hablando de meter mucha más gente en las cárceles, de aumentar la población penitenciaria, pero ¿qué ha sucedido en Japón respecto a la política penitenciaria? Porque, a ver, han tenido que empezar a diseñar cárceles donde puedan tener cuidadores, no solamente gendarmes, han tenido que diseñar cárceles donde incluso los sanitarios han tenido que ser modificados para atender a personas con movilidad reducida, dada su avanzada edad. Y uno va a la cárcel y dentro de la política del Ejecutivo es que las personas que van a la cárcel salgan para reinsertarse en la sociedad. Pero ¿cómo se hace con una población que deliberadamente quiere estar en la cárcel y no les interesa reinsertarse socialmente? Porque la sociedad no tiene nada que ofrecerles. Entonces, yo dije, oye, esto es paradigmático porque creo que es un problema que como país, no sé, a nosotros nos va a alcanzar vamos a alcanzar a ver el comienzo, digamos, de este problema. Tal vez a nuestros hijos, a nuestros nietos les va a tocar hacerse cargo respecto tal vez a nosotros mismos que en un tiempo más sintamos de que tal vez nos va mejor en la cárcel. Y esto es complejo porque en último término, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos 15 años atrás más o menos, le preguntaron al ministro de Economía de Japón qué hacer para solucionar los problemas de las pensiones. Y este ministro responde que el problema, y estoy citando textual, se resolverá cuando invitemos e incentivemos a los ancianos a morir. Claro, porque a menor población que pagar pensión, digamos, se empieza a arreglar la ecuación. A lo que voy es, cuando la política pública no se orienta respecto al cuidado, cuando la política pública no hace frente a estas disquisiciones sociológicas respecto a qué es lo que está pasando con el adulto mayor, y cuando en el caso paradigmático de Japón, el único incentivo para solucionar un problema como es la tercera edad, respecto a su revitalización sea simplemente la muerte, yo creo que ahí uno entiende qué es lo que está pasando en Japón. Y ahí pongo la pelota en el piso nuevamente y pregunto qué es lo que nos está pasando acá en Chile también respecto a distintos casos donde los adultos mayores en un tiempo más puede ser que se vean más incentivados a actuar como Tachio Takata a que como otra persona. Bueno, tremendo tema trajiste, Juan Carlos Claret, que tiene millones de aristas desde cómo se relacionan las distintas generaciones unas con otras. Lo conversábamos antes de entrar, como tú me decías que ya cuando llegan a la adolescencia los niños
se comportan de una manera en la cual solamente aparecen para comer. Eh, ¿Y cómo esta se va separando? Yo creo que aquí hay que hacer la separación también entre la cultura japonesa y tomar algunas cosas, porque en general entiendo yo que las culturas asiáticas son mucho menos de pieles y familiares de lo que son las culturas latinoamericanas. O sea, yo creo que ahí hay que hacer sin una duda. diferencia en ese sentido. O sea, yo de Japón no sé tanto. Corea, que está ahí al ladito, sigo a una influencer por- pero que te muestra mucho cómo es la cultura coreana, por ejemplo, y ella decía que nunca le han dado un abrazo, o sea, su familia no la abraza, no son de estar ahí presentes de cierta manera, sino que son culturas que son altamente exigentes y demandantes en cuál es el efecto que tú produces dentro del país, y si tu mente está totalmente enfocada a producir, 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 y deja de hacerlo, claramente pierde el sentido de la vida en ese sentido. Y hace se explica claramente por qué es esa la invitación que hace el ministro de Economía a que los adultos mayores ya no son un aporte. Ahora, no sé si dentro de nuestra cultura, la latinoamericana y también la norteamericana, como la cultura más occidental, se condice este mismo parámetro. ¿Por qué lo digo? Vemos cuáles son las edades de las personas que están en los gobiernos actualmente aquí en Latinoamérica. Y vemos ahí, y hacíamos el mismo, como una crítica a nuestro sistema, de que nuestro Congreso estaba muy envejecido. Y vemos también quiénes son las personas que están postulando. O sea, los liderazgos a nivel político dentro de nuestro país son muy mayores en general. O sea, como que las personas entre los 50, 60, 70 años están como en la plenitud de sus cargos políticos públicos. Y por otro lado, vemos lo que pasa en Estados Unidos también, donde tenemos dos presidentes que tú decías 60 años se considera adulto mayor, que queda para Biden y Biden, o sea, o sea, para Para Trump Biden y Trump. y claro, o sea, ahí estamos hablando de octogenarios que están gobernando una de las principales potencias del país, entonces, o sea, del mundo. Entonces, ¿es tan así? No lo sé. Sin lugar a duda, aquí hay un caso especial. Yo no creo que en Chile vaya a pasar que un adulto mayor prefiera estar en la cárcel, porque las cárceles en Chile probablemente son totalmente distintas a las como son en Japón, que tienen o sea, que se están preocupando de tener cuidadores. Probablemente sí tomo un punto de decir, cuando encareces mucho un sistema, porque tratas de hacerlo demasiado perfecto, pero hay muchas personas que no pueden acceder a él. ¿Cómo estamos hablando de los asilos de ancianos? Entonces, más allá de hacer cárceles de esa manera, entonces haz asilos de ancianos que sean menos costosos para que efectivamente esas personas puedan pertenecer y estar cuidadas y resguardadas sin tener que cometer un delito para poder estar en ese lugar resguardado. Entonces, también cuando tienes altos estándares, queda gente fuera del sistema porque no puede pagar esos estándares. Entonces, de alguna manera lo tienes que hacerte cargo de eso. Y por otro lado, sí, el tema de la soledad, y sobre todo en una ciudad, si lo llevamos aquí localmente a Osorno, tienes un problema de soledad muy alto y también de envejecimiento de la población, y cómo las autoridades se están haciendo cargo de ese tema, también yo creo que estamos al debe todavía de lo que eso implica, y vale la pena dar una vuelta y conversarlo. En efecto, yo creo, Rocío, hoy pasan varias cosas respecto al envejecimiento en la política. No deja de ser interesante la discusión. ¿Por qué? Porque nosotros yo sé que no es bien visto hacer diagnósticos psiquiátricos para explicar la política, pero es bastante bipolar el hecho Sí. de que o se es muy viejo para ser presidente, o se es muy, es decir, una expresión muy coloquial, pero o se es muy joven para ser presidente. Entonces, a lo que voy es, bueno, ¿cuál es el momento? Creo que eso todavía no está claro. Pero también hay un tema bien interesante respecto a este periodo que vivimos donde los jóvenes vamos a hacer el cambio, los jóvenes Mm, venimos a renovar a la política. Y yo pensaba, decía, ¿es la edad un criterio suficiente o son etapas de la vida? Porque, por ejemplo, como papá, a mí me interesa la política, no he sido candidato más allá de ser constituyente porque hice público de que a mí me interesaba o me convocaba el desafío de ser constituyente por lo que tenían que hacer, esto de ser gobierno, oposición. Yo no funciono mucho en esa lógica, pero decía, mira, qué distinto se ve el mundo como, siendo papá a siendo soltero.
Porque Sí. cuando uno está soltero, tomas decisiones por ti mismo. Pero cuando ya tienes personas que dependen de las decisiones que tú tomas o de las decisiones que tú tomas, trae consecuencias positivas o negativas para otras personas que te importan y que están a tu alrededor, el mundo se ve distinto. Yo fui Mm. papá joven, digamos, y claro, eso para mí fue de golpe, digamos, pero en otros casos igual digo, bueno, ¿cuál es la etapa o el momento vital? No sé si eso se circunscribe a una edad precisa para madurar de esa forma, pero sin duda que en cuanto al ejercicio de la política, hay un tema del cuidado o del buen vivir que debería ser considerado, porque ya no es lo mismo un político que toma decisiones sabiendo que sus decisiones tienen consecuencias incluso respecto a gente que está a su cuidado, a uno que no. Y por otra parte, también es cierto de que también deberíamos evitar estos políticos que se dedican 24/7 a la política y no tienen espacios de descanso, no tienen espacios para encuentros familiares. Siempre me ha llamado la atención desde cuando era presidente, el primer gobierno del presidente Piñera, cuando decía yo soy 24/7, este es el gobierno del 24/7. Yo decía, bueno, y un político que aspira a ser 24/7 político, ¿en qué momento se preocupa de su familia? Para que no haga política a costa de sacrificar a su familia. Eso también yo creo que es parte de un ejercicio democrático que no tenemos resuelto como país todavía. Así que eso por una parte. Y por último, también, aparte, a propósito de lo que decías, Rocío, no tenemos políticas públicas que estén incentivados, o sea, o que incentiven a que las familias jóvenes nos mantengamos con nuestros viejos. Yo creo que, y no digo viejos solamente por nuestros padres, sino también por abuelos u otras personas. Recuerdo cuando fui candidato constituyente, conversábamos eso dentro del grupo de independientes no neutrales, cuando decíamos, bueno, se podrá pensar como política pública, no en materia constitucional, sino como política pública, beneficios fiscales, subsidios, descuentos, etcétera, o beneficios para construir a aquellas familias que sí tengan a su cargo, digamos, un adulto mayor, porque yo sé que las pensiones no alcanzan, pero también veo que por cada adulto mayor que reclama que sus pensiones no alcanzan, también veo, no en todos los casos, pero sí en buena cantidad, a adultos mayores cuyos hijos tampoco se preocupan de ellos. Entonces, esa realidad también me preocupa. Y a propósito de lo que pasó con Tachio Takata, dije, oye, creo que esto no lo hemos conversado así tan a cabalidad como ahora. Por eso quería traer esto más allá de la discusión jurídica, saber también cuáles son los valores que deberían incentivar no solamente a la norma, sino que a ser político. Sí, bueno, es muy interesante, me hago cargo de ambas cosas. Por un lado, lo que hablabas de la bipolaridad que existe dentro del país. Mira, lo conversamos con Nancy Carola Márquez en el programa del día martes, justamente sobre esto, dónde están puestos los incentivos para tener distintas figuras políticas actualmente. O sea, se, se dice y se busca el diálogo, pero se premia a aquel que es más beligerante y que está más en los extremos, dado el voto voluntario que teníamos. Ahora pasamos a voto obligatorio distinto y vamos a ver si eso realmente cambia o no cambia los patrones de elección popular que tenemos hoy en día. Y dentro de eso también es qué tipo de políticos tenemos. O sea, yo también en algún minuto pensé en ir a algún grado de elección, pero resulta que mi familia no, ¿cachai? O sea, no puedo, no, me costaba el matrimonio, ¿cachai? Entonces, porque justamente la política tiene ese concepto del 24/7, de que tienes que estar siempre disponible, de que estás todo el rato. Conversábamos con la Nancy que dicen, los políticos se vienen a llenar los bolsillos, pero resulta, ella me contaba, y yo así lo he visto también con las personas que han ido a candidaturas, que terminan más pobres, mucho más pobres de lo que partieron, y a aquellos que entraron a la política se les cierran muchas puertas después desde el sistema privado también. Entonces es como, ok, aquel que tiene algún componente, algún grado de que quiera trabajar en lo público, finalmente, ¿quiénes terminan quedando? Porque si tú tratas de ir en alguna carrera política, lo, lo público, lo privado se te cierra muchas puertas, y además como que son al parecer incompatibles. Entonces tú tienes que escoger dentro de tu mundo si es que quieres una vida más familiar, si es que quieres, porque se te exige demasiado, y en lo político y en eso político, quienes están quedando para poder ser electos son aquellas personas entonces que están dispuestas a estar 24/7.
y es muy complejo porque si no cambiamos entonces las formas y los incentivos que tenemos para las personas que estamos escogiendo, entonces nos vamos a seguir quedando con solamente opciones que están disponibles en esos parámetros y no necesariamente son las mejores para el bien común o el buen vivir, como tú decías, Juan Carlos. No, sin duda, estoy de acuerdo en eso, más aún cuando la política, como está quedando de manifiesto en esta conversación, no es una decisión personal ni comunitaria solamente, Mm. sino que es una decisión familiar, porque es tu colchón familiar el que se resiente si es que pasas Claro. tanta jornada dedicado a atender público. El otro día escuchaba una entrevista que hiciste a un concejal, donde dice, ya, yo soy concejal y tengo horario de oficina junto con otro en la municipalidad y además el sueldo de concejal no alcanza, entonces tengo que tener otros trabajos para poder abastecer a la familia. Entonces, de verdad que es una discusión que no hemos sabido calibrar todavía, porque claro, ¿cuál es la consecuencia práctica? Por ejemplo, no sé, en esta demanda que hacía este concejal, el demócrata cristiano, uno podría decir, bueno, uno podría pensar en aumentar entonces el salario de los concejales, pero ¿estamos disponibles a pagar un poco más por el trabajo que hacen los concejales? Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Bueno, Entonces, ahí si es que uno hiciera el cambio en el sistema, porque yo tengo entendido que ese concejal es muy afortunado porque también trabaja con un diputado y finalmente ahí tú puedes efectivamente apalancar los sueldos. Entonces, si tú realmente tuvieras el sistema integrado, donde el concejal abastece también de información a los diputados y no solamente como de independiente, y tuviéramos una cadena más estructurada que permitiera tener funcionarios reales dentro de lo político, pero también conectados con esta realidad. O sea, lo que hablamos, Juan Carlos, de no solamente ser, tomar las decisiones por mí mismo, sino también en pos de un grupo mayoritario, ya sea de los hijos de las futuras generaciones o de cierto conocimiento que se tiene del trabajo por fuera y no solamente del tema funcionario. Yo creo que ahí quizás podríamos ir avanzando en que la toma de decisiones esté más integrada y no tan separada. Teníamos la conversación con otra candidata que va ahora con la Cecilia Uvilla sobre cómo antiguamente en Osorno existía mucha conexión entre lo privado y lo público. Muchas cosas públicas se hacían con fondos privados que trataban de aportar en cómo se desarrollaba la comuna y estaban mucho más integrados. Hoy en día eso quedó porque en nuestra mentalidad el Estado tiene que hacerse cargo de los bienes y administrar. Pero eso también generó una brecha muy grande entre el Estado y el privado y se pierde esa conectividad de que estamos todos en el mismo lugar, o sea, cohabitamos, estamos todos juntos para poder sacar adelante las distintas problemáticas y organizarnos. Entonces se genera esta división, esta sobreespecialización que no permite entender los distintos mundos y que te hace produce estas desconfianzas de uno y del otro lado. Me fui un poco del tema respecto a los partidos políticos y la bipolaridad, pero después vuelvo también con el otro punto que habías dejado ahí a los incentivos hacia las familias que pudieran estar de cuidadores. Y yo entiendo que una de las cosas que este gobierno tenía como bandera de lucha y que sí se ha avanzado es en el tema de los cuidadores, no solamente de adultos mayores, sino de personas con algún grado de discapacidad y cómo se apoya a aquellas familias que efectivamente se hagan cargo de esas personas. en efecto, bueno, ahí tenemos un desafío importante. Mira, más allá de catalogarlo en un grupo etario o en un grupo con discapacidad, lo que yo quisiera como cierre, digamos, después de esta conversación, con qué idea poder quedarnos en que la política precisa de espacios de vulnerabilidad. Es eso. Mm. Yo creo que la política no puede ser ejercida por personas invulnerables que son verdaderos Superman, que se la pueden en todo momento. Eso no es así. La política, para que sea sana y no sea patológica, necesita resaltar la vulnerabilidad. Con eso yo me quedo de esta conversación. Mira, interesante el punto de resaltar ese grado de vulnerabilidad. Es difícil mostrar esas vulnerabilidades para poder estar dentro de la sociedad, porque
sobre todo en la política, y aquí en Chile tenemos eso, que tienes que tener cuero de chancho para poder entrar. Y si tienes cuero de chancho, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a mostrar esas vulnerabilidades? Porque se persiguen como debilidades, que no necesariamente es lo mismo, un grado de vulnerabilidad y de debilidad. Pero aún así, tenemos que pensar en qué tipo de sociedad, y ahora está muy dada por la elección que vamos a tener en octubre, cómo estamos eligiendo a las personas que nos van a representar y que van a ser las que toman las decisiones finalmente, porque está tan especializado este tema del Estado, de que tiene que hacerse cargo de todo. Entonces es muy importante quiénes son las personas que nos van a estar representando. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por traernos este tema el día de hoy. Les recuerdo, Juan Carlos Claret conversó con nosotros, y a todos los que se sumaron también les agradezco y los dejo totalmente invitados para un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.